Estamos cerrando el primer ciclo, ¿verdad? El primer ciclo es que el 2016 va. ¿Tú sí sabes qué día es hoy? 31 de enero. ¿De qué año? ¿De qué año? Del año del ensanchamiento sin límites. 31 de enero del año del ensanchamiento sin límites. A través de nuestro pastor, el Señor nos dijo que enero era el mes de lo primero, el mes de las primicias, ¿verdad? Y nada en nuestra vida debe impedir el darle a Dios lo que es de Él. En cierta ocasión, antes de entrar en la prédica, quiero que nos centremos en este pasaje un segundito. En cierta ocasión, el Señor Jesús le fueron a cobrar unos impuestos. Y Pedro dijo, mi maestro tendrá que pagar. Y fue y le preguntó al Señor, Señor, nos están cobrando impuestos, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor suelta una poderosa respuesta y le dice, dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. La prédica que traigo esta mañana se titula, dad a Dios lo que es de Dios. Yo quiero que tú lo digas, dad a Dios lo que es de Dios. Pero como si estuvieras en la casa del Señor. Dad a Dios lo que es de Dios. Una vez más, dad a Dios lo que es de Dios. Para entender esta mañana, la prédica va a estar toda alrededor del libro de Daniel. Daniel fue un joven en el comienzo, él fue un joven víctima de las consecuencias del pecado del pueblo de Judá hacia Dios. El pueblo del Señor había pecado, ellos habían hecho lo que el Señor les había dicho que no hicieran, por tanto tuvieron que asumir las consecuencias. Y las consecuencias en aquel momento era el exilio hacia Babilonia. En aquel momento la palabra del Señor había dicho que ellos iban a estar en el exilio allí en Babilonia, iban a ser gobernados por los babilonios durante 70 años. Y aquel joven entendió que no importa la situación en la que nosotros estemos, lo primero que tú y yo debemos es darle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? ¿Cuántos sabemos que le vamos a dar a Dios lo que es de Dios? Este joven, aún en cautiverio, él sabía que lo más importante no eran sus circunstancias. Lo más importante no era lo que estaba a su alrededor. Lo más importante era que había un Dios al cual él debía darle toda la gloria, toda la honra, todo el señorío y todo el poder. Un hombre que tenía en su corazón bien posicionado las prioridades que tú y yo debemos tener claras en nuestra vida. Y esas prioridades es Dios por encima de cualquier cosa. Dios por encima de cualquier cosa. Dios por encima de cualquier cosa. Eso sonó diferente. Cuando tú y yo tenemos claro, podemos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas si Dios es lo primero para mí. Y dice la palabra del Señor que aunque Daniel estaba en cautiverio, fue seleccionado. Dio a aquel rey, el rey Nabucodonosor, dio la orden de que de los que estaban en cautiverio fueran seleccionados jóvenes para que fueran entrenados conforme a las letras, a las costumbres de Babilonia. Hombres que fueran sabios, hombres que tuvieran la capacidad de comportarse como a las normas.
dice la palabra del Señor que ellos fueron llevados para ser entrenados. Estaba Daniel y sus 3 amigos que en Babilonia se llamaban Sadrac, Mesac y Abednego. Aquellos hombres solo tenían una cosa en mente: toda mi vida le voy a dar a Dios lo que es de Dios. Toda mi vida va a estar marcada porque Dios es lo primero para mí. Y dice la palabra del Señor que ellos fueron llevados. Pero hubo algo diferente. Cuando ellos comprendieron que Babilonia lo que quería era su sabiduría, pero cuando ellos comprendieron que Babilonia entendía que ellos tenían algo diferente, pero que Babilonia quería amoldarlos al sistema, ellos propusieron en su corazón apartarse para Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muchas veces, ante la adversidad, ante las diferentes presiones que nosotros tenemos en la vida, tenemos la tendencia a arrodillarnos no ante Dios, sino ante las circunstancias. Tenemos la tendencia a que nosotros vemos la solución práctica, no la solución de Dios, sino lo que es más fácil para mí. Y en medio de esas circunstancias, Sadrac, Mesac y Abednego propusieron no contaminarse. Y alguien podrá decir, pero ¿qué tiene de malo la comida? ¿Qué tiene de malo si Babilonia les estaba proveyendo una aparente bendición? Pero sabes, Daniel, Sadrac y Abednego entendían que para ese momento la comida que le estaban proveyendo los babilonios era una comida que había sido consagrada a unos dioses. Era una comida que, conforme a la instrucción de Dios, no era una comida agradable para Dios, y mucho menos las bebidas que les estaban proveyendo. Por eso Sadrac, Mesac y Abednego proponen en su corazón no contaminarse. Y yo quiero que entendamos que cuando le vamos a dar a Dios lo que es de Dios, lo primero que tú y yo tenemos es que no contaminarnos. Felipe, ¿qué es no contaminarnos? Contaminarnos es que hay una palabra que me limpia. Contaminarnos es no contaminarnos, es entender que hay una palabra que desde la primera hasta la última página de ella, lo único que quiere es que yo le dé a Dios lo que es de Dios, y es el primer lugar en mi vida. Dice la palabra del Señor que Daniel le propuso al principal de los eunucos que hiciera algo diferente, que viera si existía alguna diferencia entre ellos y los otros que estaban siendo entrenados, cuando ellos se apartasen únicamente a comer verduras y agua, no más. Verduras y agua. Dice que la palabra, él le dijo al final de los 10 días, tú podrás ver la diferencia. Si no ves diferencia, nos contaminamos. ¿Sabes qué fue lo que hizo Daniel en aquel momento? Le dijo, primero va a estar Dios, no me voy a contaminar porque Él me va a respaldar. Y cuando tú y yo le damos a Dios lo que es de Dios, el Señor nos va a respaldar siempre. Siempre. Dice que pasaron 10 días. Imagino yo, desayuno, almuerzo y comida de ellos, verduras con agua, 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 verduras con agua. Alguien pudo decir, ¿qué dieta? Tú la ves hoy y dicen, ¿qué dieta? Eso es para adelgazar. Pero sabes, cuando el propósito no es adelgazar, sino darle la gloria a Dios, dice la palabra que ellos se vieron más robustos. ¿Cómo tú haces para comer menos y llenarte más? ¿Cómo tú haces para verte diferente? La diferencia la hace
cuando le damos a Dios lo que es de Dios. ¿Sabes? Nuestras vidas deben estar determinadas a darle a Dios lo que es de Dios. Pero a mí lo que me impresiona es que él le propuso al director de ellos, el mayor de los eunucos, que lo hiciera por 10 días. Pero eso se les volvió un hábito los 3 años siguientes. En esos 3 años siguientes, el Señor les llenó de sabiduría, el Señor les llenó de gracia, el Señor les llenó de su favor. Porque un día, pasados esos 3 años, iba a terminar el periodo de entrenamiento. Y el periodo de entrenamiento tenía un examen. Y el examen es: tú te vas a parar frente al rey. Y el rey dirá si tú eres sabio o no eres sabio. El rey dirá si tú mereces estar en la corte de Babilonia o no. El rey dirá si eres merecedor de a un lugar de eminencia. El rey era el que hacía el examen. Dice la palabra del Señor que después de aquellos 3 años se presentaron Daniel, a quien llamaban Belsasar en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la palabra del Señor que el rey encontró en ellos un espíritu superior. Yuhu. Di un espíritu superior. Cuando tú y yo le damos el primer lugar a Dios, en nosotros se empieza a notar la diferencia en todas las áreas de nuestra vida. Cuando tú y yo le damos el primer lugar a nuestro Dios, nosotros ahora lo que estamos haciendo es actuar y caminar conforme al propósito de Dios para nuestras vidas, y Dios va a hacer la diferencia entre los que le seguimos y los que siguen a otros dioses. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Sabes? Ellos fueron pasados del cautiverio a lugares de eminencia. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, eran sus nombres hebreos, pero en Babilonia se llamaban Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, y estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Sabes? Cuando tú y yo le damos el primer lugar a Dios y estamos cerrando el mes que tiene como sello las primicias, y las primicias es lo primero que nosotros damos. La primicia es lo que nosotros entregamos. Cuando tú y yo le damos el primer lugar a Dios en nuestras vidas, va a empezarse a ver la diferencia. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2 versículo 12, porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Cuando tú y yo determinamos darle el primer lugar a Dios, cuando tú y yo empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, en nosotros se empieza a ver la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Y qué trae la manifestación del Espíritu de Dios? La manifestación del Espíritu de Dios trae cambio. La manifestación del Espíritu de Dios trae transformación. La manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas trae libertad. La manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas trae gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre. Hay un cambio que el mundo dice: Él es diferente. El mundo dice: ellos son diferentes. Y nosotros no somos diferentes porque nuestra fisonomía vaya a ser diferente.
Cuando nosotros le damos a primer lugar a Dios, nos volvemos diferentes porque en nosotros se empieza a ver Dios. En nosotros ya no hay temor. Yuhu. Porque el Espíritu de Dios está conmigo. Dice la palabra del Señor: por cuanto no he puesto en ti un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sabes, el Señor quiere que tú seas diferente. Cuando el mundo está corriendo, cuando el mundo está temiendo a la crisis que viene, cuando el mundo está temiendo a las sequías, cuando el mundo le está temiendo a las guerras que se murmuran, tú y yo decimos: mi confianza está puesta en el Señor. Yo no dependo de las circunstancias del mundo. Yo no dependo de lo que el mundo está diciendo. Yo no dependo de lo que las circunstancias me están diciendo. Porque quizás las circunstancias te están diciendo: tú estás limitado, tú no tienes oportunidad, tú todo el tiempo no vas a ser libre, tú eres un fracasado, pero cuando yo le doy el primer lugar a Dios, dice la palabra del Señor que en ti empieza a levantarse el espíritu diferente. El Espíritu del Señor viene a tu vida y empieza a operar cambios, porque el Señor te dice: yo te he determinado para grandes cosas. No importa que el mundo te haya querido meter en cautiverio, no importa que el mundo te haya querido oprimir, no importa que el mundo te haya querido esclavizar, no importa que el mundo te haya querido echar brujería, no importa que el mundo te haya maldecido, yo he determinado levantarte. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero no es solo un día. A veces nosotros decimos: pase la prueba hoy, pero no es solo para hoy. Debe ser mañana, pasado. Todos los días deben ser el primero para Dios. El primero para Dios. Cuando nosotros le damos, y quiero continuar con la historia de Daniel, que tú y yo le debemos dar siempre la gloria a Dios. En otro episodio, aquel mismo rey es turbado por un sueño, y el rey acostumbraba a decirle a todos sus magos, a todos sus astrólogos, a todos sus hechiceros lo que él soñaba, y todos le presentaban una interpretación. Pero aquel hombre tuvo un sueño. Aquel hombre tiene un sueño y dice: va a ser diferente, porque cuando el Señor se va a levantar para darte una oportunidad, no lo va a hacer lo mismo que lo hace todas las veces. Cuando Dios te va a levantar para darte una oportunidad, cuando el Señor se va a levantar para manifestarte, no lo va a hacer de la misma manera. Para nosotros es fácil decir: Señor, manifiéstate. Ay, que mi sueldo aumente, que yo esta quincena venda más, que Señor, que me perdonen un mes de arriendo, que me digan: les regalo este mes. ¿Sabes? Siempre Dios tiene algo diferente, y cuando el Señor se va a manifestar, lo va a hacer de una manera sobrenatural. De repente. Y dice la palabra que de repente se paró aquel rey y citó a todos los astrólogos y a todos los sabios, entre los cuales estaban Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Dice que los citó, y cuando ellos llegaron, el rey les dice: tengo un sueño, necesito la interpretación. Y ellos les dicen: díganos. Y él dijo: no, esta vez va a ser diferente, porque yo creo que tengo astrólogos que no leen nada en el cielo, magos que hacen magias como para niños. Si ustedes de verdad tienen el poder, ustedes me van a decir qué soñé y qué significa ese sueño. Ponte en el caso de aquellos magos y hechiceros. Hipotéticamente, tú estás frente al rey
y el rey te dice: cuéntame lo que soñé anoche. Cuéntame lo que soñé anoche e interprétamelo. Dice la palabra que ellos empezaron a argumentar, pero nunca ha sido así. Nosotros interpretamos sueños, nosotros no soñamos sus sueños para interpretarlos. Pero cuando hay un espíritu diferente, cuando de Dios están abriendo oportunidades, la manifestación de Dios se revela de una manera inusual. Y tú y yo, cuando le damos el primer lugar a Dios, nos vamos a tener que acostumbrar a ver la manifestación inusual de Dios. Cuando tú y yo le damos el primer lugar a Dios, vamos a aprender, a tener que aprender a dejarnos sorprender de Dios. Beto, ¿cómo vamos con la tarea? Hoy llegó el día en que Daniel se para frente al rey. Y el rey dijo: si ninguno de estos me cuenta el sueño, todos van a morir. Yo necesito quien me cuente el sueño y me lo interprete. Y dice la palabra del Señor que Daniel habló, y estoy hablando del libro de Daniel, capítulo 2, y voy a leer del 20 al 23, y dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Diga: le dio lo primero, le dio la gloria a Dios, le dio a Dios lo que le correspondía, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, porque nos has dado a conocer el asunto del rey. Dice la palabra en el capítulo 2, versículo 27 y 28: y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y comenzó Daniel a decirle: sabes, tú anoche, mientras estaba en las habitaciones, pudiste ver una estatua que se levantaba, y su cabeza era una cabeza de oro, su pecho tenía plata y bronce, sus extremidades estaban en bronce, y sus pies eran una mezcla de hierro con barro. ¿Sabes qué dijo el rey? ¡Wow! ¿Qué sabiduría es esta? ¿A cuál es el Dios que tú le sirves? Que te ha revelado lo más íntimo de mis sueños, que te ha revelado aquello. Y el Señor le dijo: el Señor, Daniel le dice a Nabucodonosor: el Señor se ha complacido en revelarte la historia de los tiempos. Y aunque no es el tiempo de hoy ni el tema de hoy, en ese sueño estaba plasmada toda la historia que vive el hombre, porque fueron temas de revelación de Dios hasta la manifestación del día que él va a volver. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy, ¿cuál es? Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo le damos la gloria a Dios, cuando tú y yo entendemos que lo primero es Dios, que para Él no hay nada imposible, que si yo acudo ante Él, si yo me inclino ante Él, para Él no hay absolutamente nada imposible. Alguien podría decir: ¿cómo hizo Daniel? Y lo acabamos de leer. Dice: se arrodilló y le dijo: Señor, tú que habitas en la luz, tú que todo lo sabes y todo lo conoces, sabes que nuestra vida está en juego. Yo te pido, Señor, que me reveles. Y cuando nosotros le damos nuestra confianza a Dios,
porque Daniel estaba confiando su vida a Dios. Cuando le damos la gloria a Dios, que le dijo, tú lo sabes, no hay nadie como tú. Cuando nosotros nos acostumbramos a no perder esa relación, pero esa relación con la prioridad que en mi vida lo primero es Dios, cosas sobrenaturales empiezan a suceder. No bastaba con que ellos fueran 10 veces más inteligentes, ahora lo que estaba oculto en el sueño de Nabucodonosor fue revelado a la vida de Daniel. ¿Será que alguno le dice, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Será que hay alguien que le dice, Señor, ¿yo por qué estoy viviendo las circunstancias que vivo? ¿Será que alguien le está diciendo, Señor, yo sé que es un año de ensanchamiento sin límites, pero ¿será que hay alguien que le está diciendo, ¿a dónde me debo ensanchar? ¿Será que hay alguien diciéndole, Señor, necesito el plan tuyo para mi vida? ¿O habrá mejor alguien diciéndole, Señor, este es mi plan, hazlo ya? Hay una gran diferencia, porque muchas veces nos acercamos a Dios, pero no a darle la gloria a Dios, no a darle la honra a Dios, no a darle el primer lugar a Dios, sino nos acercamos para decirle, Señor, honra mis planes. Señor, honra lo que yo estoy creyendo. Señor, honra mis deseos. Y yo quiero que tú y yo entendamos que esto se trata de Dios. El centro es Él, no nosotros. El centro es Él, no nosotros. Una vez más, el centro es Él, no nosotros. Daniel comprendió eso. Señor, ¿qué es lo que vas a hacer con Nabucodonosor? Él no dijo, Señor, sálvame la vida. Dijo, para ti esto es fácil, Señor, revélamelo. Nosotros a veces nos encontramos en infinidad de situaciones. ¿Cómo voy a hacer? ¿A dónde voy a acudir? ¿Qué voy a hacer? Y pocas veces venimos delante del Señor. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo me vas a proveer? Yo siempre insisto que cuando uno no tiene plata, uno se arrodilla y le dice, Señor, ¿a quién le pido prestado? ¿Cierto? Cuando el Señor, yo me imagino al Señor, a veces me monto unas películas, yo me imagino al Señor viéndonos ahí arrodillados. Dice, ¿cómo que a quién le pido prestado? ¿Cómo que a quién? A ver, mírame. Yo soy tu padre. Yo soy el que entregué mi hijo por ti. Yo soy el que no te he negado nada para que tú tuvieras la oportunidad de ser llamado mi hijo. Te llamo mi hijo y ahora me dices que a quién le pido prestado. ¿Acaso no te acuerdas que yo soy el dueño del oro y de la plata? ¿Cómo que a quién le pido prestado? ¿Acaso no recuerdas que yo dije que mío eres tú? ¿Acaso no recuerdas que yo dije que tú eres la niña de mis ojos? Que yo te guardo, que yo te protejo. ¿Acaso no te acuerdas que yo te he dicho que te tengo cercado con los dedos de mi mano? Que nadie te puede tocar. ¿Acaso no recuerdas que si tú colocas tu confianza en mí, yo me voy a revelar a ti como tu proveedor? Pero la única revelación que nosotros tenemos de Dios es, me prestaron, gracias Señor. Pero ¿sabes por qué? Porque nunca damos el siguiente paso. Te creo, yo quiero ver tu gloria. Cuando tú hablas con misioneros, con personas de misiones, y el otro día yo les contaba de un testimonio que me contó un hermano que estaba trabajando en una finca abajo de Villavicencio 16 horas. Y conoció un pastor. Y el pastor iba de finca en finca, de finca en finca. Y él decía, y tremendas las cosas que se ve, me contaba él. Y yo, sí, cuéntame. Decía que el pastor arrancaba y él decía, no tengo gasolina, pero Señor, tú me la tanqueas. Dice que él caminaba y andaba las horas y nunca se le acabó la gasolina. Es más, él dice, yo creo que andaba sin gasolina.
Porque alguien dio el siguiente paso, creyó. Me contaba aquel hombre, me decía, yo no entiendo cómo él hacía una reunión bien adentro en una finca que quedaba a 4 horas de la casa de él, en esa moto. Dice, y él recogía la ofrenda y él se iba gozoso con los 3,000 pesos de ofrenda. ¿Gozoso con 3,000 pesos? Aquí uno ni 20 millones lo contentan. Pero él dice que gozoso con los 3 millones, Señor, porque mi confianza no está en este papel, mi confianza está en ti y yo te conozco como mi proveedor. Y dice, quizá no podía ver los bultos de plata, quizá no estaba viendo los bultos de ofrenda, pero estaba viendo a Dios proveerme para mí, proveer para mi familia, darme sustento, darme techo, darme abrigo. ¡Confianza! El primer lugar a Dios. Muchas veces nuestra relación con Dios depende de mi estado económico, ¿cierto? Ay, papito, si tú eres mi padre, déjate ver. Si tú me amas, pero sabes, cuando Dios se va a manifestar, lo hace a la manera de Él. Muchas veces, y yo me he enfrascado en enseñarle a mi hija, que su proveedor no soy yo. Hace poco ella me decía, pero pa, es que tú no me envías. Le dije, pues pídele a Dios. Fácil. Le dije, es muy fácil decirle a su papá, deme. Le dije, es más fácil arrodillarse y decirle a Dios, deme. Dios está más cerca que usted, le puede girar allá en dólares. En cambio yo estoy lejos y a mí me toca en pesos. Pero pa, es que necesito. Y le dije, pero es que ¿quién es tu proveedor? Y aunque nosotros lo hacemos con amor, nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos para que vayan allá, para que vayan y le den el primer lugar a Dios, la honra y la gloria a Dios. Porque para nosotros es fácil tener una relación con Dios y nuestros hijos vienen es, deme, súplame, hágame. Ellos también necesitan establecer una relación con el Todopoderoso y ellos necesitan darle el primer lugar a Dios. Porque ¿sabes qué es lo que hay más decepcionante para un hijo? Cuando el papá le dice, no puedo. No puedo. Eso es lo más decepcionante para un hijo. Y para uno de padre, uno quisiera nunca usar esas palabras. A uno quisiera que le dijeran, tengo este sueño, y uno, hágale. Pero ¿sabes muchas veces por qué Dios no lo permite así? Porque Él se quiere glorificar. Porque Él quiere llevarse toda la gloria. Porque Él quiere que nosotros entendamos que hay un Dios que tiene una manera diferente. Que hay un Dios que es un Dios de relación y que hay un Dios que paga conforme a quien le da la gloria. La palabra del Señor dice que Dios no es deudor de nadie. Y cuando tú y yo le damos el primer lugar, Él no se queda con eso. Él viene con respuesta y pronto pago. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? A mí me encantan los testimonios, pero esos que aparecen de repente. Y yo vuelvo y les digo, como les estaba diciendo ahorita, tenemos que llevar a nuestros hijos a ensanchar esos límites. Quiero, con permiso de Janet, voy a contar un testimonio y espero no decir cosas y de Dani. Voy a tomar cosas, aunque no he hablado mucho con ella, hablé más con Dani. Yo sé que uno de padre, y vuelvo y le repito, uno quiere darle todo a sus hijos, pero hay un momento en que uno mira la billetera, ¿cierto? Y uno dice, quisiera, pero ahorita no se puede. Uno empieza a alimentar la fe chiquita, ¿cierto? Ahorita no. Y Dani, desde el año pasado como a esta temporada, Dani, acuérdate que estás en 11, tienes que empezar a ver qué vas a estudiar. Ya decía, sí, yo quiero estudiar aviación. Imagínate tú a tu hijo diciéndote, voy a estudiar aviación. Bueno, Héctor y María Inés ellos sálganse del ejemplo. ellos ya hicieron el curso de cómo se gana todo en oración y dándole al Señor el primer lugar. Pero sabes, yo entiendo que quizá en esta temporada Carlitos y Janet no le pueden dar a Daniela.
No porque Dios no quiera, porque Dios quiere manifestarse de una manera diferente y en su tiempo. En su tiempo. Los hijos, mi hija es espectacular. Ella es, papi, yo quiero ya. Y en la adolescencia todo es ya. Porque uno en la adolescencia quiere romper los límites, uno en la adolescencia quiere ir más allá. Y yo veía a Daniela, y yo voy a estudiar aviación, y yo voy a estudiar aviación, y es que estuve hablando con yo no sé quién, y mi papá, y yo, ¿qué dice tu papá? Que sí. Yo, gloria a Dios, tu papá dice que sí. Y sabes, a veces cuando uno dice ya tocó, mi hija me dice es que la matrícula es ya. Y yo, ¿ya oraste? Yo no sé, papi, la matrícula es ya. Le digo, pues es que no te pares ante mí así. Párate ante Dios, Señor, la matrícula es ya. Porque yo les puedo contar que en el proceso de mi hija yo he podido ver la manifestación de la gloria de Dios. Yo podría pensar, y un día le decía a ella, si tú no le crees a Dios, porque ella está, para las personas que no saben, mi hija vive en Estados Unidos, es de la misma, casi de la misma edad que Daniela. Y ella le dio porque me voy. Y ella pensó es que me voy y papi gire. No, me voy y arrodíllese a orar. Pero Dios ha suplido una a una las necesidades. Yo un día le decía, para mí es fácil decirte yo no puedo. Te voy a mandar lo del pasaje y vente para acá a ver qué pasa. Pero sabes, si le crees a Dios, tú no te mueves. Si le crees a Dios, tú sigues insistiendo en que para Dios no hay absolutamente nada imposible. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Y estoy tomando el ejemplo de Daniela, porque quizá ella aún no ha empezado a estudiar aviación, pero lo sobrenatural de Dios aparece. Cuando quizá ella me decía es que voy a estudiar inglés, y yo, chévere, te vas preparando porque para aviación se necesita inglés. Pero cuando Dios aparece, suéltalo, Beto, Dios hace a su manera. Y yo quiero que miren ese video por un segundito. Apágame las luces, Janet, por favor. ¿Tú sabes quién está a la derecha del piloto? A ver si nos la muestran. Es que como es tan chiquita la silla no la deja ver. ¿Sabes? Cuando Dios se va a manifestar, regálame las luces, Janet. Él se manifiesta como Él quiere. El papá no es piloto, pero al Señor le plació ponerle un amigo que conoce a un capitán. Y al Señor le plació darte la gracia delante de ese capitán para que le dijera, ¿quieres ser piloto? Vamos, yo te doy una vuelta. ¿Por qué nos causa risa? Porque creemos que hay cosas imposibles, ¿verdad? Pero sabes, cuando le damos el primer lugar a Dios, Dios mueve cielo y tierra para complacerte. Yo quiero que te pongas de pie, Dani. Levanta tus manos. Nunca se ha acortado la mano de Dios para bendecirte. Cree, camina dándole el primer lugar a Dios, porque grandes, pero grandes cosas son las que Dios ha preparado para ti y para los tuyos. Recibe. Y sabes,
Daniel dale un fuerte aplauso al Señor. Daniel fue un hombre que se acostumbró a ver lo sobrenatural de Dios. Y cuando nosotros le prestamos, o mejor, le damos el primer lugar a Dios, tenemos que acostumbrarnos a estar escuchando la voz de Dios. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Muchos cuando vienen temporadas de, no sé, estos días hablaba con Callito y me dice, no, es que la alcaldía es llena de lo que nosotros conocemos lagarto, ¿cierto? Todo el mundo es, ¿quién subió? Este es mi amigo. Doctor. Y me contaban que el alcalde Orlando ahora atiende gente hasta las 12 de la noche. ¿Sabes? Cuando tú y yo le damos el primer lugar a Dios, el que se manifiesta es Dios. Él te va a dar la gracia, Él te va a dar el favor, Él te va a dar, así como lo hizo con Daniela, el lugar correcto, las personas correctas, en el momento correcto para bendecirte. Dale la gloria a Dios. Dios no quiere que tú y yo nos le arrodillemos a nadie ni a nada diferente que a Él. Cuando Daniel estaba disfrutando de un lugar de eminencia, cuando Daniel estaba disfrutando ya no con Nabucodonosor, sino con el siguiente rey, con dos reyes después, porque hubo uno, Balsasar, que él murió rápidamente. El siguiente rey se llamaba Darío, y Darío amaba a Daniel y era casi que su mano derecha. Y cuando se levanta el enemigo a atacar, dice, tenemos que correr a Daniel ahí. Como se dice vulgarmente, le vamos a correr la butaca, ¿verdad? Dicen que lo único en lo que podían levantar contra Daniel era que Daniel nunca dejaba de orar en la mañana, nunca dejaba orar al mediodía y nunca, sin importar las circunstancias, dejaba de orar en la noche. Diga, levanta tu mano y di, se parece a mí. Gloria a Dios. Decláralo así sea proféticamente. Y dice la palabra que los enemigos se levantaron, engañaron al rey Darío y le dijeron, sabes, vamos a declarar que durante 30 días nadie pueda inclinarse ni adorar a nadie diferente que a ti, oh rey. Y el rey dijo, me parece, puso el sello en el decreto y al otro día llegaron, rey. Ahí está Daniel. Se arrodilló ante su Dios. Él se arrodilla en la mañana, Él se arrodilla en la tarde, Él se arrodilla en la noche. Él es un rebelde. Y la ley dice que el que en esos 30 días no se arrodille, sino ante tu nombre, debe ser muerto. Dice que Darío se compungió en su corazón. Dice que empezó a buscar salidas para que su amigo Daniel no fuera llevado al foso de los leones. Dice la palabra del Señor que en aquel momento Darío hizo lo imposible, pero Darío suelta una frase y le dice, tú que crees en el Dios viviente, cree que Él te va a salvar. Dice que Daniel dijo, seré culpable de servir a mi Dios, seré culpable de amarle, seré culpable de deleitarme en su presencia, seré culpable, y si eso me cuesta la vida, me voy gozoso, porque soy culpable de disfrutar al Dios que todo lo puede. Trajeron a Daniel, lo encierran en el foso de los leones, y dice la palabra del Señor que se aparece el ángel de Jehová y cierra la boca de los leones. Se levanta, dice que Darío estuvo toda la noche ayunando. Dice que Darío, el rey de Babilonia, estuvo toda la noche inquiriéndole a Dios que actuara en favor de Daniel.
Dice que Darío se madrugó y gritó: Daniel, al Dios al cual tú sirves te ha libertado de la boca de los leones. Y Daniel dijo: ese Dios en el que yo he creído, ese Dios al que yo te he hablado, ese Dios el que me da sabiduría, ese Dios ha venido en mi auxilio, porque Dios nunca, pero nunca abandona a alguien que le da el primer lugar. Les estaba hablando que después de Nabucodonosor, que fue un rey, aunque fue babilonio, él adoró a Dios. Fue un rey que hizo quitar los altares de los otros dioses. Pero como suele suceder, los hijos replican lo que no se les enseña. Aquel rey Balsasar se subió y empezó a adorar. Incluso él recordó que Babilonia había cautivado a Jerusalén, y un día en medio de una borrachera se le hizo mucha gracia decir: traigan las copas con las que presentan las libaciones a Jehová, porque ese Dios no tiene incidencia aquí. Dice la palabra que le trajeron las copas que estaban en el templo, que habían sido llevadas a Babilonia, y él repartió vino entre su corte, entre la reina y las concubinas. E inmediatamente, cuando él estaba participando en ese acto, apareció la mano de Dios escribiendo en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Tu reino ha sido puesto en una balanza y ha sido fallo. Hoy morirás. El proceso para la interpretación del Mene, Mene, Tekel, Uparsin fue que también igual volvieron a llamar a Daniel con el segundo rey, y fue Daniel quien trajo la interpretación. Pero sabes, cuando nosotros nos dejamos usar y dirigir por Dios, dice que Daniel le pregunta a aquel rey: mira qué vas a hacer en las próximas horas, porque tú ya eres hombre muerto. Dice que aquel hombre lo único que dijo, había dicho que quien le dijera quién era la escritura le iba a vestir de púrpura y le iba a colocar cadenas de oro. Dice que llamó a Daniel y le dijo: yo aún soy el rey, yo no me he muerto y voy a cumplir mi palabra contigo. Dice que le vistió de púrpura, le puso cadenas de oro y lo colocó como el tercero al mando. Esa misma noche, aquel hombre, Balsasar, de la misma manera como se llamaba o llamaban a Daniel, murió. En ese momento fue cuando se levantó Darío y conquista a Babilonia. Sabes, no hay nada que tú y yo podamos hacer en contra de Dios que nos deje intactos. Quizá nuestras vidas fueron en el pasado vidas llenas de pecado, por eso sufríamos las consecuencias. Pero sabes, hay un Dios que dijo: yo quiero que tú me des lo primero, por eso yo voy a dar lo primero. Y dice la palabra del Señor que Él, el Padre, entregó a su único hijo, al primogénito, las primicias. Por eso Dios exige de nosotros lo primero, porque Él no nos dio las boronas. Dios no mandó a Gabriel, Dios no mandó a Miguel, Dios no mandó a otro ángel. Dijo: lo primero, mandé a mi único hijo para que muera por ti. Mandé lo primero para que muera por ti. Mandé a mi amado hijo porque tan grande es mi amor por ti, que no te voy a dejar en el lugar que tú estás. No te voy a dejar en la situación que te encuentras. Yo vengo a ti porque tu vida va a ser transformada, y te exijo lo primero porque yo te di lo primero. Te exijo lo mejor porque todo lo mejor también lo di para que tú pudieras acercarte al trono de la gracia. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? Y sabes, es una temporada en la que tú y yo debemos hacer conciencia de que se ha abierto una temporada de bendición para Dios. Hemos escuchado, y yo estoy, cada vez que me siento con el apóstol, yo le digo: pastor, y él me dice: ensanchamiento sin límites. Sin límites. ¿Hasta dónde quieres llegar? Sin límites. Sin límites.
Dani quizá pudo ver unos límites, pero el Señor dijo: Dani, sin límites, y ya te dio las primicias. Le dije, lo hizo así de fácil, puede hacer el resto más fácil. Sin límites. Y el Señor quiere que tú y yo este año vivamos sin límites, que este año vivamos sin enfermedad, sanidad sin límites, que en este año experimentemos libertad sin límites, que este año hagamos los hogares a la manera de Dios, porque en nuestros hogares no va a haber límites para ver la gloria de Dios. El Señor quiere que nos ensanchemos en Cajicá sin límites, porque Él está trayendo a uno, a otro, y Él lo que dice es: cree que cuando tú abres la boca, yo te voy a usar sin límites, yo te voy a usar sin límites. ¿Habrá alguien que le crea a Dios? ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? ¿Habrá alguien que le pueda decir: Señor, sabes, yo creo que eres un Dios sin límites, yo creo que tienes el poder?